Buenas noches, estimados amigos y amigas. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algo relacionado con la muerte cruzada que todos conocemos. En los últimos días, pues el gobierno neoliberal del presidente Guillermo Lasso Mendoza lo ha activado con el objeto de, cesar la Asamblea Nacional. Y bien, lo ha hecho con el objeto de oxigenar quizás un poco más a su gobierno para que no se ahogue. Entonces, como él mismo lo ha dicho, me gustaría gobernar 6 meses desde el purgatorio y no 2 años desde el infierno. En base a esto, pues yo considero que la muerte cruzada es la viva expresión del total fracaso de la clase política ecuatoriana. Más bien, lo que aquí se requiere urgentemente es una reforma política, una reforma que les permita a los políticos, luego de ser aplicada en ellos, ¿sí? Pues mirar hacia atrás de la manera de cómo han venido haciendo política. Es decir, una reforma desde la manera misma de hacer política. Por ejemplo, si hay un debate entre 2 candidatos de diferentes partidos, de diferentes tiendas políticas, ¿no? El vaivén de la situación es que yo le acuso a él, yo le acuso al otro, vemos incluso hasta el último pelo que si está bien peinado o no está bien peinado. Entonces, ¿sí? La propuesta sería, ¿qué es lo que yo como candidato voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de gobierno? ¿Estoy pensando en darles la contra a mis adversarios políticos o estoy pensando en favorecer a las mayorías, a los que realmente no tienen cómo salir adelante, la gente más pobre? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues en este contexto hablemos un poco ya de la crisis como una oportunidad para evitar el voto emocional. ¿Por qué estoy recalcando esta situación? Porque yo veo que las personas ven un candidato nuevo que ofrece el oro y el moro. Si, por ejemplo, dice, mire, esa estrella que está allá en el cielo se llama Medrés, entonces la voy a bajar para dársela a ustedes. La pregunta es, ¿en serio? ¿Cómo la va a hacer? ¿No? Medrés, pues bueno, es una estrella que está situada a 2 o 3 grados de algún otro astro o satélite, qué sé yo. Pero, bueno, me la ofrecen. Ahora, yo emocionalmente no debo comerme ese cuento. Debo conocer ya la clase política de mi país para poder elegir con verdadera liberalidad. Ahora, después de todo esto, me gustaría hablar de lo que es la Constitución Política del Ecuador, nuestra Carta Constitucional. La Constitución del Ecuador realmente fue promulgada el 28 de septiembre del 2008, tras la aprobación del texto mediante referéndum constitucional, y entró en vigencia el siguiente mes, es decir, en octubre del 2008, de ese mismo año. El texto fue sometido a reformas constitucionales desde el año 2011, 2015, 2018 y últimamente el año 2022. Tenemos una nueva reforma, una nueva enmienda constitucional, porque se han roto los candados constitucionales 4 veces en nuestro país, desde el tiempo que fue aprobada hasta ahora. Vamos a ver. Si a usted le pregunta a alguien, usted que habla de los 444 artículos de la Constitución, por favor, podría decirme qué dice el artículo 1 de la Constitución. Y si no he leído, y si no sé qué hacer, y si no sé qué decir, ¡wow! Tierra trágame, qué vergüenza. El artículo 1 de la Constitución Política de la República, aprobada en el 2008, dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y nacional. Laico, ¿sí? Aquí la educación es libre, la educación es laica. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Antes, todo se esperaba que venga un documento firmado y sellado desde la capital de los ecuatorianos, la ciudad de Quito. Pero la descentralización toma forma cuando en la capital, Azuaya, Cuenca, todo el mundo tiene que ir a un departamento, depende de qué tipo de documento tenga que hacer firmar o registrar. Y
lo tiene al instante. Eso se llama descentralización. Cuando en cada una de las 24 provincias de nuestro país existen organismos, existen oficinas, existen todos los parámetros para nosotros conseguir de manera más rápida y ágil la documentación que queremos sin necesidad de ir a la capital. Eso se llama descentralización. ¿Qué es lo que dice el artículo 66 de la Constitución? Revisemos rápidamente. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las mafias, donde los policías y donde los militares ni siquiera pueden tocar su arma de dotación, sino que esperar que el otro dispare, el delincuente dispare, para luego ellos tomar acción. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Mire lo que dice el artículo 66. Completamente lo contrario a lo que estamos viviendo ahorita. Veamos el artículo 33. Declara que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico más que todo. Fuente de realización personal y base de la economía de nuestro pueblo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Guillermo Lasso? Subir $25 al mínimo. Bueno, está bien, pero esto no les parece nada bueno a los señores miembros de las empresas y compañías. El sector del trabajo ha mejorado de alguna manera un poquito siquiera, pero $25 no es suficiente. Y sin embargo se habla de que el mínimo vital de Ecuador es el más alto salario que se paga mensualmente en Latinoamérica. Veamos si eso es cierto. El artículo 44, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de sus intereses y causas superiores y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. Realmente he escogido este artículo para hablar esta noche porque en nuestro país tenemos 3.5 millones de niños en estado de total desnutrición. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, al principio de su gobierno, ya habló de esto. Pero mire, no se ha hecho absolutamente nada. Hay niños que mueren por desnutrición en nuestro país. Y sin embargo, el artículo 44 dice que el Estado garantizará y promoverá todos los derechos desde la base integral de los niños, niñas y adolescentes. Y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, en segundo aspecto veamos algo ya un poco más amplio. La mente de los políticos ecuatorianos de hoy, la mentalidad de la clase política ecuatoriana. Ahora que estamos cerca del tiempo de elecciones, ya se nos vienen encima. ¿Sí? Bueno, ¿acaso estarán pensando ellos en su mente diciendo, bueno, es que yo voy a candidatizarme porque anhelo que mi patria ecuatoriana maravillosa sea el referente para todas las naciones aledañas? Yo, en realidad, como político voy a cambiar algunas leyes, voy a cambiar la realidad de nuestro país. Entonces, quiero ser ese político que le dé al Ecuador la clase de referente, de ejemplo. Entonces, realmente para esto yo quiero decir, está bien esa idea, si así pensaran, pero veo que no es así. Debe haber un examen de conciencia y un sincero arrepentimiento. Ahora usted, por ejemplo, como político, ponga la manito en el pecho y diga, en el sector donde yo vivo, ¿los vecinos conocen y saben quién soy? Tengo buenas relaciones con esa gente allí. Entonces ellos van a ser su referente. Ellos van a ser su punto blanco allí. Y le van a decir, ¿quién es usted? ¿Cómo actúa y cómo vive? Entonces, si yo sé gobernar bien mi casa, si tengo a mis hijos en su gestión, si soy fiel a mi esposa, si soy fiel, devoto de mi trabajo y no le debo nada a nadie, entonces, bueno, pues está bien que me candidatice. Pero si me he dedicado de otra manera a hacer las cosas de una manera fácil, pues no creo que esté habilitado para la clase política. Bueno, hay que aceptar
las consecuencias de la equivocación. Entonces, cuando me he equivocado, tengo que reconocer que me he equivocado y pues, bueno, rectifico y ya no lo hago más, ¿sí? Dios, mis queridos amigos, es maravillosamente perfecto y santo, porque le concede al hombre mucho más que segundas oportunidades. La ley realmente está estampada en la letra y está siempre dispuesta a cumplir el papel de castigar el mal cometido. La ley no perdona, la ley no tiene misericordia. Cuando se aplica la ley es tajante en cortar lo que está mal. Como cuando hace un médico con el tumor cancerígeno, debe extirparlo. Exactamente así hace la ley, pues mata simplemente, ¿no? La autoridad de un hombre recto evalúa la situación y tiene misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona mira la gravedad de la falta y en relación a eso, así como hizo el rey David con Simei, le perdonó la vida porque él había regresado de nuevo a Jerusalén. Mire, entonces no es que estamos metiéndonos en lo que ustedes llaman religión, ¿no? No estamos hablando de religión, estamos hablando de política. Un líder político, a mi juicio, que se considere maduro, buscará siempre la reconciliación con los demás. No prohibido olvidar, esto no es así, no el odio ni la venganza. Y esto realmente generará la verdadera unidad. Un político maduro, un político que piense de manera madura, va simplemente a reaccionar positivamente y va a buscar la gran concertación nacional. ¿Sí? Pues, y aquellos que quieren cambiar las leyes y no violar los candados constitucionales para poner a beneficio de ellos leyes que supuestamente para ellos están bien, pero que van a beneficiar a unos cuantos y a agredir a las mayorías que no tienen. Entonces, ¿cómo se hace esto de la ley? Como hicieron los señores de la Comisión de Educación de la ex asamblea. Yo creo que son los únicos que se salvan de ahí. Que por 4 años, a mí me consta, salieron a dialogar con los sectores sociales, a ver de dónde obtener los recursos para alcanzar finalmente la equiparación salarial de los docentes. Eso es trabajo de asamblea. Eso. Yo aplaudo esa comisión. Así debe trabajar la asamblea. Y luego la apoyó el pleno. Muy bien, qué bien. En ese punto no se equivocó la asamblea. Pero, ¿y qué pasó con los 2 proyectos elaborados por Guillermo Lasso Mendoza? El uno de seguridad, el uso progresivo de la fuerza. ¿Ah? Lo archivaron. La pregunta ¿es esa la forma de hacer las leyes en la asamblea? ¿O de aplicar la ley en la asamblea? Imagínense. Para ahora lamentar. Y luego querer destituir al presidente. Aquel que cava hoyo para que otro caiga, tenga cuidado de que no sea usted quien se caiga en ese hoyo. Porque la Biblia dice, el que cava hoyo para alguien más, en él caerá él mismo. Imagínense. Entonces, la idea de pensar en plural tiene un significado global. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Nuestros políticos no piensan en plural, sin ofender, por favor. Soy una persona educada. Me estoy refiriendo a esto con mucho respeto. Todos los políticos que hemos tenido, desde hace casi 40 años, su modus operandi ha sido el yo. ¿Sí? Intereses particulares y cómo llevar agüita para mi propio molino. Esto es pensar en singular, solo yo y mi familia y se acabó. Pero realmente un político que vea las cosas como un todo plural, ¿no? ¿Sí? Es decir, piense en los demás, no en sí mismo. Entonces, esto va a generar cohesión de fuerza de un todo social, como si fuera la voz de un solo hombre. Adelante, Ecuador, con la voz de todos a un solo hombre. ¿Ok? ¿Sí? No estamos hablando de representantes. No. Todos apoyando como un solo hombre. Un líder preparado para gobernar con justicia y equidad no se preocupa por la oposición, mis queridos señores políticos, porque para él no hay diferencia de clases sociales. Está dispuesto a gobernar un pueblo
donde todos son solo uno, una única unidad representativa, tanto en respeto, amor, obediencia y desarrollo. Todos contribuyen porque tienen un mismo sentir, una misma cosmovisión de país. No tienen intereses forjados para ellos solos. Entonces, esto es lo que yo he querido compartir con ustedes esta noche, con todo respeto. Y repito nuevamente, evitemos el voto emocional. No, que este candidato, que este sí, que bueno, que... Por favor, hagamos las cosas con cabeza fría, para que luego, con el paso del tiempo, podamos ver buenos resultados. Muchísimas gracias.